están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a revisar cómo poder resolver un factor común de un monomio y un factor común de un polinomio. Para empezar, tenemos que tener claro lo que es un factor común. Un factor común son los factores que tienen en común el término original. Es decir, vamos a descomponer en factores. Bien, empecemos con el factor común de un monomio. Si se fijan, aquí tenemos una expresión en donde nos dice que 3a al cubo menos a al cuadrado. Vamos a factorizar este monomio. Entonces, identificamos qué es lo que tenemos en común. En común, yo tengo en este caso a. ¿Qué tengo que hacer? Escribo a. Y ustedes van a decir con cuál de los dos exponentes pongo. Tenemos que escoger el de menor valor, el menor exponente. Es decir, entonces vamos a poner a cuadrado. Abrimos paréntesis. ¿Y cómo realizamos esta operación? Es como hacer una división. Miren, si yo digo que 3a al cubo dividido para a al cuadrado, ¿qué va a pasar? Tengo 3, esto se divide, o a su vez, ¿cómo podemos hacer para que entiendan mejor? Podemos decir que a, como está dividiéndose, ¿qué pasa? Pasa arriba. ¿Y qué pasa con el signo? Pasa con signo negativo. Entonces, ¿qué decimos? Que nos queda que 3 exponentes se restan, 3a a la 1. El 1 ya no se le escribe, se sobreentiende. Entonces, ¿qué venimos acá? Y decimos que esto es igual a 3a. Hacemos lo mismo para la siguiente expresión. Y decimos que a al cuadrado dividido para a al cuadrado me va a dar 1. Y listo, ya tendríamos factorizado nuestro término. ¿Cómo podemos comprobar? Si nosotros realizamos la multiplicación de mi expresión en común por cada uno de los términos en paréntesis, tiene que darnos la expresión original. Si se dan cuenta, a cuadrado por 3a va a ser 3a al cubo. Y a cuadrado por menos 1 va a ser menos a cuadrado. Así se realiza la operación de factor común con un monomio. Ahora vamos a ver la expresión con un polinomio. Bien, si se fijan, tenemos en común x menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Una vez que identifico mi factor común aquí, para este caso de polinomio, lo que tengo que hacer es dividir mi factor común para cada uno de los términos. Divido para x menos 1 más y por x menos 1 dividido para x menos 1. Bien, si se dan cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que simplificar. Por tanto, este valor me va a dar 2 y este valor me va a dar y. Entonces, ahora, ¿qué tengo que decir para saber cuáles son los factores de mi factor, en este caso el polinomio? ¿Qué tengo que hacer? Yo digo que es mi factor común por la suma de mi resultado de la división y va a ser entonces 2y. Esta es mi factorización para un factor común de polinomio. Muy bien, ahora continuamos con el factor común por agrupación. Tengo aquí mi expresión que vamos a factorizar. Y si se dan cuenta, el factor común, como su nombre lo dice, tenemos nosotros que agrupar los términos en base a cómo nosotros queramos acomodar la expresión para poder factorizarla. Dense cuenta de que en este caso tengo los términos iguales en el primero, segundo, tercer y cuarto término. Entonces nosotros vamos a tener dos formas de agrupar que las voy a demostrar. En este caso vamos a agrupar a cuadrado más ab como primer término. Y digo a cuadrado más ab más el símbolo del segundo término. Y digo a x más bx. Bien, entonces ahora factoro estos términos. Es decir, encuentro el factor común. ¿Qué tengo en común aquí? A. Digo A, ya vimos cómo tenemos que resolver esto. ¿Cuánto me va a quedar? A más factor común de AB, B, más, ¿qué tengo aquí en común? X por A, ¿qué tengo aquí en común? B. Bien, listo. Entonces ahora si se fijan tenemos aquí en común A más B, que es un polinomio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya saben, simplemente hacemos A más B por el resultado, en este caso, de el factor común.
más x. Bien, tengo aquí mi descomposición factorial ya. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar de otra forma, porque debería darme lo mismo, porque otras personas me van a decir, pero ¿por qué no agrupaste el primero con el tercero? Vamos a hacerlo. Entonces decimos a cuadrado más ax más ab más bx. Bien, ¿qué tengo en común? A por a más x más, ¿qué tengo aquí en común? B por a más x. Muy bien, ¿qué tengo aquí en común? Ax por a más b. Bien, entonces si se fijan tenemos los mismos términos. Quiere decir que dependiendo de la forma en la que nosotros agrupemos podemos operar, pero tenemos que llegar a la misma solución. Algunas personas me van a decir, ah no, pero AB está primero y acá está segundo. Recuerden que en un producto no importa el orden de los términos, sigue siendo lo mismo. Porque 2 por 3 va a ser 6 y 3 por 2 también va a ser 6. Bien, continuamos ahora con el trinomio cuadrado perfecto. Antes de resolver el ejercicio, tenemos que saber qué es un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto es cuando tenemos una expresión y la raíz de eso es exacto, es cuadrado perfecto. O a su vez podemos decir que dos términos multiplicados que sean iguales es igual al cuadrado. Bien, empecemos de ahí. Bien, ¿cómo identificamos ahora que es un trinomio cuadrado perfecto? Nosotros tenemos que fijarnos en el primero y tercer término. El primer término tiene que ser cuadrado perfecto, al igual que el tercer término. Y el segundo término tiene que ser el doble producto de la raíz del primero por la raíz del segundo. Vamos a realizar el ejercicio. Entonces, para que me puedan entender, voy a desarrollar esto de la siguiente forma, para no hacerlo de manera directa. Entonces, me dice que es el cuadrado del primer término. Cuadrado del primer término. Bien. Y la raíz cuadrada del tercer término. Ya. Entonces, raíz de a cuadrado, ¿cuánto va a ser? A. ¿Por qué es a? Algunos dicen simplifico, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos el exponente dividido por el radical. ¿Qué pasa aquí? Se hace 1 y un número o una constante elevada a la 1, cualquier cosa elevada a la 1 va a ser lo mismo. Entonces, a. Raíz de 25, 5. Y me dice que el término de la mitad tiene que ser el doble producto del primero por el segundo. Veamos si es cierto. ¿Qué me quiere decir el doble producto? Que es 2 veces 2 por la raíz del primer término y por la raíz del tercer término. Entonces tenemos en este caso 2 por a y por 5, ¿qué va a ser? 10a. Muy bien, entonces sí cumple, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo es la factorización de esta expresión? Nosotros tenemos que es el producto de a menos el símbolo del segundo término, la raíz del tercer término, y esto por el producto del segundo símbolo por el tercero, que es menos por más, menos a menos 5. Bien, comprobamos que esta expresión en realidad es esta descompuesta. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos el primero por el segundo y de igual forma, ¿no? Tiene que darme la expresión original. Entonces yo digo a por a cuadrado, menos 5, perdón, a por menos 5, menos 5a. Menos 5 por a, menos 5a. Y menos 5 por menos 5, más 25. A cuadrado, menos 5a y menos 5a, ¿qué pasa? Se suman signos iguales, menos 10a y más 25. Entonces,
esto igual a la expresión original. ¿Queda comprobado de que sí? Entonces, estos son los factores descompuestos. Este es el resultado de mi factorización. Bien, ahora vamos con la diferencia de cuadrados. Tenemos el siguiente caso, a cuadrado menos 4. ¿Cómo identificamos que es una diferencia de cuadrados? Nos fijamos en el exponente. En este caso es 2, pero ojo que no siempre va a ser 2. Nosotros vamos a tener exponentes 8, 16, 24, entonces van a seguir siendo en este caso diferencia de cuadrados, mientras el segundo término también sea cuadrado perfecto. ¿En qué nos fijamos aquí? De que el exponente tiene que ser múltiplo de 2. ¿Cómo resolvemos? Sacamos la raíz cuadrada del primer término, que sería a cuadrado, y la raíz cuadrada del segundo término, que sería 4. Raíz de a al cuadrado, a, raíz de 4, 2. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, escribo la raíz cuadrada del primer término, tomo el signo de la expresión y la raíz del segundo término. Esto multiplicado por la misma expresión, pero con signo, en este caso conjugado sería, u opuesto, que sería en este caso más 2. Muy bien, estos serían los factores descompuestos de esta expresión. Ya saben que nosotros tenemos que comprobar para ver si estamos en lo correcto. Ya saben, no tenemos que multiplicar este término por cada uno del binomio. A por a cuadrado, más a por 2, 2a, menos 2 por a, menos 2a, y menos 2 por más 2, menos 4. Digo que esto es igual al cuadrado. ¿Qué tengo aquí? Signos opuestos, menos 2a, perdón, más 2a menos 2a, ¿qué pasa? Me va a dar 0. ¿Y cuánto me va a quedar? Menos 4. Entonces, comprobamos de que esta expresión descompuesta operada es igual a la original, a la expresión original. Entonces, está bien resuelto. Bien, continuamos con el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y si se fijan, este tipo de trinomio, a diferencia del cuadrado perfecto, que es x cuadrado más bx más c, se diferencia en que el coeficiente del primer término se diferencia de 1. ¿Sí ven? En el trinomio cuadrado perfecto, el coeficiente del primer término es 1, y en el de la forma ax cuadrado más bx más c es diferente de 1. Así nosotros reconocemos a este tipo de trinomio. Entonces, vamos a resolver este ejercicio por la fórmula general. ¿Qué nos dice la fórmula general? Nos dice que vamos a tener dos valores, x1 y 2, que es igual a ¿qué? A menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Muy bien, identificamos los términos. Esto va a ser a, esto va a ser b y esto va a ser c. Entonces, dicho eso, decimos que x1 y 2 va a ser igual a menos b, menos 13, más menos la raíz de 13 al cuadrado, menos 4 por a, que es 5, y por c, que es menos 6. Muy bien, todo esto sobre 2a, 2 por 5. Tengo un valor para x1 y 2 que es igual a menos 13 más menos la raíz de 13 al cuadrado, 169, menos 4 por 5, menos 20, por menos 6, más 120, todo esto sobre 10. x1 y 2 es igual a menos 13 más, aquí voy a tener raíz de 189, que es 17,
dividido para 10. Entonces, aquí ya solo voy a tener un valor para 1 porque ya estoy tomando como solo el signo más. Entonces digo, menos 13 más 17, 4 sobre 10. Acá, valor para x2, que va a ser menos 13 menos 17 sobre 10. Menos 13 y menos 17, menos 30 sobre 10. Miren, acá podemos simplificar, puedo sacar la mitad, que esto va a ser 2 quintos. Acá que puedo hacer, elimino los ceros, menos 3 para 1, menos 3. Entonces ahora, me dice que el resultado de ax cuadrado más bx más c es esta fórmula. Entonces, yo voy a reemplazar los valores con lo que acabo de obtener por fórmula general. Me dice que a, en este caso, es 5 por x, no tengo un valor para x, menos x1, menos 2 quintos por x menos y menos, es decir, esto, menos 3, que sería 5 por x menos 2 quintos por x más 3. ¿Qué hago? Realizo esta multiplicación, que sería 5x menos 10 quintos por x más 3. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer aquí? Quinta 1, quinta 2, 5x menos 2 por x más 3. Y este sería el resultado. Estos son los factores descompuestos de este trinomio. 5x cuadrado más 13x menos 6. Muy bien, ahora continuemos con la diferencia de cubos. ¿Cómo nosotros identificamos de que es una diferencia de cubos? En primer lugar, el signo. En segundo lugar, el primero y segundo término tienen que ser cubos perfectos, o sus raíces cúbicas tienen que ser exactas. Muy bien, la fórmula nos dice que una diferencia de cubos es igual a la diferencia de sus raíces cúbicas por el primer término al cuadrado más el producto del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Muy bien, vamos a resolver esto con un ejemplo para poder ver cómo se desarrolla. Entonces, nos dice que tenemos que obtener la raíz cúbica del primer término, 8x cubo. La raíz cúbica de 8, 2. Y de x al cubo, x. ¿Por qué 2? Porque 2 multiplicado 3 veces es 8. Raíz cúbica de 1 es 1. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí las raíces cúbicas de los términos. ¿Qué me dice la regla? ¿Qué me dice la fórmula? Me dice que es la diferencia de sus raíces cúbicas, que sería 2x menos 1, que esto se multiplica a la primera raíz al cuadrado, 2x al cuadrado, más el producto del primero por el segundo, 2x por 1, lo estoy poniendo así para que puedan identificar, más el segundo término al cuadrado. Muy bien. Digo, esto me queda lo mismo, 2x menos 1 por 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 2x, 2x por 1, 2x y más 1 al cuadrado, 1. Muy bien, tenemos ya los valores o las expresiones descompuestas en este caso de esta diferencia de cubos. 8x al cubo menos 1 es igual a 2x menos 1 que se multiplica a 4x cuadrado más 2x más 1. Muy bien chicos, y para terminar este video vamos a ver la suma de cubos. Entonces, ¿cómo identificamos de que es una suma de cubos? Por el signo. En la diferencia de cubos nosotros identificábamos porque era un menos, y
Y en la suma de cubos lo identificamos porque es un más en primera instancia. En segundo lugar, el primero y segundo término tienen que ser ¿qué? Cubos perfectos. ¿Qué quiere decir? Que sus raíces cúbicas tienen que ser exactas. Muy bien, entonces la regla nos dice que cuando tenemos una suma de cubos, nuestro resultado va a ser la suma de sus raíces cúbicas por el primer término al cuadrado menos el producto del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Fíjense de que en la diferencia de cubos nosotros identificamos en primer lugar porque era una diferencia, es decir, una resta, es un menos. Y era igual a ¿qué? A la diferencia de sus raíces cúbicas. Y acá ¿qué teníamos? Que todos sus signos eran más. Es lo que se diferencia, ojo con eso, en las reglas de la suma de cubos y la diferencia de cubos. Muy bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Y nos dice que, ¿qué tengo que hacer primero? Obtener las raíces cúbicas. Digo, raíz cúbica de 64, ¿cuánto es? 4, porque 4 multiplicado 3 veces me da 64. Raíz cúbica de a la sexta, que es igual a al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Recuerden, el exponente dividido por el radical, ¿cuánto me va a dar? 2. Muy bien. Ahora entonces, una vez que ya tengo sus raíces cúbicas, la regla me dice que va a ser a la primera más la segunda multiplicado por la primera raíz al cuadrado. 4 al cuadrado menos el producto del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Muy bien, esto me queda lo mismo por 4 al cuadrado, 16, menos 4 por a cuadrado, 4 al cuadrado y más a al cuadrado, a la cuarta. ¿Por qué? Porque esto se multiplica, ¿no? 2 por 2 es 4. Y este sería ya los factores descompuestos de esta suma de cubos. Muy bien, eso es todo, chicos. Sigan el canal. Espero que les haya servido. Cuídense mucho y estudien.